El mariachi se hizo presente en la arena Nottingham. Al salir rumbo al ring, Mauricio Bronco Lara, abucheado por los aficionados ingleses que llenaron el recinto para apoyar a su boxeador. Lee Wood trabajó muy bien la pelea, pero se encontró con ese bonito gancho de izquierda del Bronco en el round 7 y esto fue determinante para que Mauricio Lara se convierta en el nuevo monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en peso pluma. Luis Pantera Neri derrotó por la vía del nocaut técnico al armenio Asad Ovanesyan en el round número 11 en una pelea muy buena eliminatoria por el título de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Quédate. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte como siempre, espero que te encuentres súper bien. Mauricio Bronco Lara le da a México un nuevo campeón del mundo, esta vez en la división de peso pluma, un título de la Asociación Mundial de Boxeo. Noqueó en el séptimo round al inglés Lee Wood, una pelea que se había postergado. Mauricio Bronco Lara trabajando desde hace muchos años para esta gran oportunidad de visitante, aunque ya sabemos se la ha rifado en patio ajeno. La realidad es que en este combate Lee Wood se vio bastante bien al principio. En el primer round manejar la distancia a la media distancia, Mauricio Lara con el jab, como lo conocemos desde el primer round, tratando de salir con todo a conseguir el knockout. En el segundo episodio sí vimos que estuvo a punto el mexicano de mandar a la lona a Lee Wood. Lo conecta, logra entrar a la guardia con ese ganchito sólido que conecta al rostro y por poquito se va a la lona, pero el inglés se recuperó bastante bien y lo vimos manejando con inteligencia la pelea. Me gustó muchísimo, de verdad, cómo utilizó el jab el inglés. Muy bonito el jab, muy preciso, marcando la distancia, manejando cierto ritmo de la pelea, de tal manera que impidiera que Mauricio Lara entrara, como lo conocemos, con ese boxeo agresivo de noquear con un solo golpe. De repente el mexicano Mauricio Lara, al momento de entrar a la guardia, de intentar meter esa combinación de golpes sólidos, se aventaba, abría mucho la mano y quedaba expuesto, y esto lo aprovechaba muy bien Lee Wood, que nada más cruzaba con la derecha y metía ganchitos abajo y arriba. Sabemos de ese gancho que tiene Lee Wood muy fuerte. Vimos cómo resolvió aquella pelea que tuvo contra Michael Conlan. Recordarán que con esa mano poderosa sacó del cuadrilátero al irlandés Michael Conlan. Una pelea dramática que de hecho fue candidata a pelea del año. Entonces, calidad tiene el inglés, por supuesto. Era el monarca, entonces Mauricio Lara en contra prácticamente de todo. La localía pesa. De hecho, cuando salía rumbo al cuadrilátero se escuchaban los abucheos ahí. Y Mauricio Lara enfocado en lo que iba a hacer, lo que iba a trabajar, venía muy preparado, convencido, con hambre de ser campeón del mundo. Desde hace tiempo quería esta gran oportunidad y no la iba a desaprovechar. Sí vi que por momentos se desesperaba por noquear, que esta parte es un poquito preocupante hasta cierto punto, pero sabemos que Mauricio Lara aguanta muchísimo castigo y una mano de él puede cambiar el rumbo de cualquier pelea. Manejó Lee Wood la pelea desde el tercer round, estuvo trabajando, desde mi punto de vista estaba ganando la pelea incluso, yo así lo consideraba. Vi inclusive que Mauricio Lara bajó un poquito el ritmo, su volumen de golpeo, pero sí noté que en cuanto conectaba un golpe, lastimaba a Lee Wood. Fue en ese round número 7 cuando vimos a Mauricio Lara que logró entrar a la guardia de Lee Wood. Estaba bien parado, con toda la técnica, con la posición correcta y esa rotación de cintura que le dio más potencia a ese ganchito muy bonito de izquierda que mete y conecta en el mentón a Lee Wood y inmediatamente se va a la lona. El peleador inglés se pone de pie mientras el referee aplicaba la cuenta de protección, pero con piernas tambaleantes. Lo siguiente es que viene la toalla de parte de la esquina. Inmediatamente decide terminar la pelea.
el referee da por terminada la pelea. Ya faltaba poquito para que finalizara ese séptimo round, pero al final de cuentas la esquina conoce muy bien al peleador y sabedor de que pues un golpe más de Mauricio Lara pudo haber sido algo perjudicial para la salud del peleador Wood. Entonces la esquina tomó una decisión correcta, yo así lo considero. Siempre es mejor parar la pelea un golpe antes, siempre lo he reiterado muchas veces. Hay quienes no aprueban la decisión porque pensaban que el peleador inglés podía continuar porque pues, estaba a punto de finalizar el episodio, pero creo que ya estamos pues preocupados de que ocurren muchos accidentes en el cuadrilátero, muchas veces por las malas decisiones que toman tanto referees como comisionados y por supuesto las esquinas o equipo de trabajo de algunos boxeadores, lo cual pues evidentemente deriva en afectaciones a la salud y en el peor de los casos en la vida de algún boxeador. Creo yo, reitero, que fue una decisión correcta, muy bien, que la esquina no quiso permitir que continuara Leigh Wood y pues nuevamente México demostrando que es potencia en boxeo. Ha iniciado muy bien este 2023 para México en materia de boxeo. En cuanto a los campeones del mundo, se acaba de coronar también Emanuel Vaquero Navarrete. Tuvo la oportunidad Mauricio Bronco Lara y no la desaprovechó para nada, pese a que fue de visitante, salió con todo y regresa a México como monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en peso pluma. Muy merecido ese campeonato para este chico que lo ha trabajado muy fuerte. Tenemos que apuntar la pelea de Luis Pantera Neri contra el armenio Asad Avanesyan. Se enfrentaron en una pelea eliminatoria por el título del Consejo Mundial de Boxeo del peso super gallo. Guardias encontradas esta pelea porque Luis Pantera Neri es un boxeador zurdo, muy buen peleador. Luis Pantera Neri es un peleadorazo que bien entrenado, bien trabajado, con una estrategia le gana y le hace la pelea a cualquiera. Este armenio, sinceramente, yo hasta me preguntaba de dónde lo sacaron. Valiente de verdad, cuánto castigo aguantó y puso en serios aprietos al mexicano Luis Neri. Todo el tiempo al frente, en ningún momento vi al armenio que retrocediera o diera el paso atrás. En ningún momento. Sí, Luis Neri apostó un poquito más al contragolpe. La guardia que adoptó o que ha estado adoptando últimamente Luis Pantera Neri es una guardia tipo Floyd Mayweather, pero más económica. Siento yo que le entran muchos golpes, ¿no? Se pega a las cuerdas y de repente lo sorprenden arriba y abajo. Entonces esa parte como que casi a mí no me gusta de Luis Pantera Neri, pero de que es un gran boxeador, por supuesto. Ya ha sabido lo que es ser campeón del mundo y lamentablemente ese tropiezo que tuvo contra Figueroa, donde abajito lo lastimaron, ya vimos que abajo le duele mucho a Luis Neri y le dio bastante pelea el armenio a Avanesyan. Fue hasta el round número 11 que logró Luis Pantera Neri pues lastimarlo de gravedad hasta que logró la intervención del tercero, pero sí vimos bastantito trabajo por parte de Luis Pantera Neri, que de hecho por momentos bajaba el volumen de su golpeo. No sé si se gaseó o fue parte de la estrategia de administrar un poquito para cerrar la pelea de esta manera. Empezó bastante bien Luis Pantera Neri, conectando arriba. El ganchito que tiene Luis Pantera Neri, tanto al cuerpo como al rostro, es muy fuerte y muy bueno, y lo aguantaba el peleador armenio y él respondía, el peleador armenio respondía. Ya tenía el rostro lacerado el peleador armenio, pero para nada se rajó. Siempre estuvo intentando ahí pues lastimar a Luis Neri de tal manera que esos volados que tiraba, no como un tirapiedras. Sí tiraba los volados un poco desordenados por momentos, pero sí lo vi también manejando el jab y cruzando de repente, utilizando el cruzado de derecha para rematar a Luis Pantera Neri, que se prestaba por el espacio que le brindaba al peleador armenio al momento de arrinconarse al cuadrilátero.
Luis Neri no respondía, simplemente trataba de mover la cintura o salir con pasos laterales, y el armenio es donde lo conectaba con los voladitos o con los ganchitos al rostro y al cuerpo de Luis Pantera Neri. Con esta victoria, Luis Pantera Neri pues obtiene la oportunidad de ir por el título Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, en el supuesto de que se llegara a dar la pelea contra Naoya Inoue, el monstruo japonés, que algunos lo tachan de falso libra por libra, porque no ha tenido oposición según para el punto de vista de algunos aficionados, y además de que no sale de Japón. Pero en el supuesto de que se enfrente Luis Pantera Neri a Naoya Inoue, híjole, yo veo muy complicado que el mexicano pudiera ganarle al nipón. Pero en el boxeo nada está escrito. Y Luis Pantera Neri, repito, es capaz de hacerle frente a cualquier peleador si trabaja a conciencia tanto el peso, la preparación previa y por supuesto una buena estrategia el día del combate. Si se llegara a dar la ocasión contra Naoya Inoue, pues pienso que sí le puede dar mucha pelea al monstruo, porque Luis Pantera Neri tiene un boxeo muy completo, y además el aderezo que tiene es que da buen espectáculo. Solamente esa guardia que repito, casi no me gusta cuando de repente cambia ese estilo así, un poquito medio extraño, desmayando las manos, y si le entran los golpes, esa parte nada más, ese detallito casi no me gusta. Creo que si se parara un poquito mejor y subiera un poquito las manos al momento de atacar, además considerando que es un peleador zurdo, pues los zurdos son muy complicados, y además que sabe trabajar bien al cuerpo y sabe trabajar arriba, Luis Pantera Neri puede dar una gran pelea contra Naoya Inoue. Pues muy bien, te agradezco muchísimo tu apoyo por habernos visto. Coméntanos qué te pareció la victoria de Mauricio el Bronco Lara. Coméntanos si le ves oportunidad a Luis Pantera Neri de coronarse campeón en la división de los Super Gallos, y en caso de enfrentar a Naoya Inoue, pues de vencer al peleador japonés. Puedes dejarme un comentario ahí, no olvides de suscribirte, por favor, no te cuesta nada. Nos vemos en un próximo videito. Hasta luego, muchísimas gracias.